Ahora, todas estas frustraciones que nosotros podamos sentir no son nuevas. Siempre han estado. Amén. Por eso es que Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Ahí debe estar nuestra confianza. Ahora, le pregunto a usted, ¿cree que hay ríos que no se puedan cruzar? ¿O montañas que no se puedan atravesar? Ahora, déjeme decirle que Dios es especialista en lo imposible. O sea, ¿cuánto han tenido que vivir un imposible? Y que comprobaron que Dios es especialista en lo imposible. Aleluya. Dios se especializa en lo imposible. Él hace cosas que nadie puede hacer. Yo quiero generar confianza en usted hoy día. Amén. Porque los veo súper motivados, así con un ánimo tan potente de sí, Dios es Dios de lo imposible. Pero quiero que usted y yo podamos entender que Dios es especialista y que Él hace cosas que nadie puede hacer. ¿Puede decir amén? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, déjeme decirle esto también, porque siempre he dicho que la fe no niega la realidad, ¿cierto? La fe es fe, pero no niega lo que tú y yo estamos viviendo. Ahora, si no se encuentra en esta situación imposible, tarde o temprano lo estará. Porque todos en la vida, en algún momento, nos vamos a ver frente a un imposible. Amén. Tarde o temprano lo estará. Si algunas cosas le parecen difíciles hoy, espere un poquito, porque aún se pondrán muchas veces más difíciles. Amén. Todos, o quizás la mayoría, hemos pasado por eso. Amén. Y estos son los ríos que no se pueden cruzar, o las montañas que no se pueden atravesar, y circunstancias imposibles que no son comunes a todos. Situaciones difíciles, situaciones complicadas, momentos en que no quisiéramos estar, ¿cierto? Muros que no podemos atravesar. Pero ¿cómo? La pregunta es ¿cómo manejamos esto? Porque todo, escúcheme bien, usted dirá, pastor, a lo mejor, no sé, yo nunca he estado frente a un imposible, pero en algún momento lo va a estar. Y si ha vivido situaciones más o menos complicadas, en algún momento se van a poner más difíciles. Porque tiempos mejores no hay, ¿o no? Claro. Pero el tema es cómo manejamos esto. ¿De dónde se obtiene la fe para enfrentarse a estas situaciones? Quiero que leamos 4 pasajes, si me pueden ayudar ahí. No sé, Bechita, si van a estar ahí en eso. Si me pueden ayudar, por favor. Porque hay 4 pasajes claves en la Biblia que se refieren al asunto de lo imposible. Amén. Y de 2 pasajes de estos están en Jeremías capítulo 32. Jeremías 32. Y 2 pasajes están en el Evangelio de Juan, de Lucas, perdón. Jeremías 32, 17. A ver si lo podemos leer. Jeremías 32 dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Yo tengo una traducción que dice: nada es demasiado difícil para ti. Él hizo todo con su brazo, los cielos, la tierra, y no hay nada difícil para ti. Puede levantar su mano derecha y declarar: Señor, no hay nada difícil o demasiado difícil para ti. Amén. Nada es demasiado difícil para ti. Mire, se da cuenta que lo que usted llama
imposibilidad, o lo que nosotros llamamos imposibilidades, puede ser sobrepuesto porque Dios dice que nada es difícil o imposible para Él. Y cuando Dios dice que nada, es nada. Amén. Ahora, el verso 27, Pechita, por favor. Jeremías 32, 27. Dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Qué cree usted? ¿Y en la práctica? Porque decimos no, ¿cierto? Pero ¿y en la práctica? ¿Habrá algo que sea demasiado difícil para mí? Dice esta traducción que yo tengo, dice: yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Ninguna cosa es difícil para Dios. Amén. Ahora, veamos Lucas capítulo 1, verso 37, un pasaje muy conocido. Porque quiero conectar estos pasajes de Jeremías con el pasaje de Lucas. Amén. Estas palabras son la respuesta a la pregunta que el ángel le hace a María, ¿verdad? O María hace al ángel acerca de su concepción. Amén. Dice: porque nada hay imposible para Dios. Amén. Así que estas palabras, mira, son la respuesta a la pregunta de María acerca de su concepción. El ángel Gabriel se le apareció y le dice: vas a dar a luz al Hijo de Dios. Y ella pregunta: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Eso es imposible, dice María. Amén. O pregunta. Entonces el ángel responde lo mismo que está diciendo Jeremías. ¿Sí o no? La respuesta de Gabriel es la misma que está dando Jeremías. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, para hacer la declaración más práctica, la palabra nada puede ser reemplazada por su situación o la mía. Amén. Nada es imposible. Amén. Reemplácela por su situación, cualquiera que sea. No es un imposible para Dios. Ese nada, no sé si me explico. Si en vez de decir porque nada es imposible para Dios, declare soy imposible. ¿Por qué? Mi problema, no sé cuál sea, no es imposible para Dios. Amén. Cualquiera que sea el problema, no es imposible para Dios. Ahora, en Lucas 18, 27, Jesucristo dice lo siguiente. Lucas 18, 27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres, ¿qué cosa? Es posible para Dios. Ahora dígalo de otra manera. Levante su mano y diga: Señor, lo que es imposible para mí. No sé si hay en secreto. Si usted no se quiere enterar, declare su problema. Lo que es imposible, declare su problema, es posible para ti, Señor. Porque nada es imposible para ti. Amén. Lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Mire, cierre sus ojos por un momento, por favor. Cierre sus ojos. Quiero que piensen en aquello que parece imposible para usted. Amén. Piensa en eso un momento. Amén. ¿Ha visto y hemos leído estas 4 promesas de Dios? Todas dicen lo mismo. Nada es imposible para Dios. Eso incluye su río, su montaña, cualquier imposible.
Pregunto, así como está con sus ojitos cerrados y pensando en su imposible, ¿le gustaría pedirle al Señor que tome sus manos, que tome en sus manos ese imposible y dejarlo allí en fe y sin dudar? ¿Le gustaría? Por favor, hágalo ahora mismo. Porque hay gente con los ojos abiertos. No está pensando en su imposible, o si lo tiene imposible. Pero si usted quiere dejar ese imposible en las manos del Señor, hágalo ahora mismo. ¿Por qué esperar mañana? ¿Por qué esperar después? Hágalo ahora mismo y dígale al Señor. Hemos leído solo 4 pasajes y los 4 dicen lo mismo, que para ti no hay nada imposible. Ahora pongo en tus manos, dígaselo, pongo en tus manos mi imposible, lo que para mí es difícil, ese río que es imposible de cruzar, esa montaña que es imposible de atravesar, pero la coloco en tus manos. Menciónale tu problema, menciónale tu imposible y dile: Señor, no quiero dudar porque sé que tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, yo descanso ahora. Vamos, dígaselo, porque sé que tú tienes el control de todo mi problema. Aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. Itarama kruma maya sokarimanai. Él toma tu imposible ahora en tus manos, en sus manos, y lo hace posible en el nombre de Jesús. Lo hace posible. Él dijo: y nada le será imposible. No hay imposible para mí. Suéltalo. Déjalo. Déjame que yo lo haga. Aleluya. Bendito eres, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás tomando esa carga pesada. El Señor te dice hoy: yo he venido para liberarte ahora. Llegaste con una carga tan pesada hoy, pero yo te liberto de ese imposible. Aleluya, amado, bendito Espíritu Santo. Tú estás aquí, Señor, y estás tomando esa carga de tu pueblo. Y Sarama Krumanai. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro guía, porque tú eres nuestro ayudador, Señor, porque no hay nada imposible para ti. Tú has venido para llevarnos a toda verdad, y la verdad es que para ti no hay imposibles, no hay cosa difícil, no hay nada tan difícil para ti. No pienses que lo hay, porque no lo hay para mí, dice el Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias. Yo quito ese yugo de tus hombros. Ahora te estoy liberando. Lo que viste es que no podía hacer, lo hago. Con mi mano creé los cielos y la tierra. Le di forma. ¿No podré yo crear algo nuevo para ti? Aleluya. Samaya krimanaya sokerimane. Aleluya. La venda de tus ojos está cayendo hoy. Y estás viendo lo que no podías ver, que era imposible para ti. Yo lo hago posible ahora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Porque algo está pasando aquí ahora. Bendito eres. Bendito eres, Señor. Aleluya.
¿Cuánto tiempo has caminado así? Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Vamos, entrégale tu imposible al Señor. Es que lo haré posible, dice el Señor. Lo haré. Porque no hay nada para mí que sea demasiado difícil. Aleluya. Gracias, Jesús. Mire, en Juan capítulo 6 encontramos no solamente un evento familiar, sino un evento único, por varias razones. Primeramente, porque es el único milagro mencionado en los 4 evangelios. De manera que parece que fue tan importante. O sea, hay cosas que se mencionan en el libro de Juan, otros en Lucas, otros aquí, otros allá, pero este milagro se menciona en los 4 evangelios, y eso me hace entender a mí que es sumamente importante, porque los 4 prestaron atención a este milagro. Hay relatos que aparecen en Lucas que no aparecen en Juan, o viceversa, pero este milagro aparece en los 4 evangelios. Y eso me da a entender a mí que es sumamente importante, porque los 4 escritores presentaron o prestaron atención a este milagro. Amén. En segundo lugar, es un milagro absoluto. Esto quiere decir que no es algo natural que fuera alterado literalmente en una pesa de medir. De hecho, quizás tomé este milagro porque realmente era imposible. Realmente tenía que haber un milagro. Juan 6 comienza con estas palabras que son muy importantes para este momento. Dice, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea. Cuando usted lee esas palabras en su Biblia, pregúntese, ¿después de qué? Porque ese después de qué es importante. Porque dice, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea. Pero ¿después de qué Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea? Amén. El recuento de Juan de este milagro es precedido por otros 5 capítulos. Y si de pronto llega a esta historia, es como si comenzara una novela en la mitad. Por eso tenemos que preguntarnos después de qué cosas Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea. Mira, Jesús había escogido a sus discípulos y los había enviado a ministrar. De acuerdo a Mateo, al libro de Mateo, ellos habían ido por las aldeas y proclamando el evangelio del reino, el mensaje del arrepentimiento. Y ahora regresan a Jesús rendidos de cansancio, todo el día predicando el evangelio por las aldeas. Y ahora venían muy cansados. Habían predicado en cada rincón. Físicamente estaban exhaustos y emocionalmente abrumados. Y el Señor deseaba estar a solas con ellos y descansar. Mire, para todos es importante, y también para nosotros, y el Señor lo ilustra esto, que tengamos tiempo de refrigerio después de mucho trabajo, ¿no? ¿Le gusta a usted tener tiempo de refrigerio?
después de trabajar mucho. Bueno, Jesús también quería eso, mira. Los mandó y reconoció que habían trabajado mucho durante todo el día y quería estar a solas con ellos. Amén. Él quería proveer a sus esforzados obreros la oportunidad de alejarse de la multitud y descansar. Ahora, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Y mira, una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veían las señales y los milagros que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Eso está en Juan capítulo 6 del 1 al 3. Si usted puede en casa lo puede leer con mucha detención. Yo por honor al tiempo no puedo, ¿verdad?, leer todo el capítulo. Pero solo pedirle que se imagine la escena. A Jesús queriendo estar a solas con sus discípulos y subieron al monte, cruzaron el lago de Tiberias, ¿verdad? Y subieron a un monte y Jesús quería estar sola, pero ¿qué pasó? ¿No le pasaba que justo cuando dice, hoy día me quiero acostar temprano, quiero descansar y una llamadita? ¿O llegó gente? Bueno, como a Jesús siempre lo seguía una gran multitud, vieron que Jesús subió al monte con sus discípulos y toda la multitud se fue para donde ellos estaban. Amén. Ahora imagínense la escena. Jesús y sus discípulos estaban solos en ese monte. Estaban allí para conversar y para descansar. Entonces, leamos el verso 5, Bechita. Capítulo 6, verso 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ella entiende para dónde va el milagro, ¿cierto? Jesús alzó sus ojos y vio gran multitud que se acercaba. Ahora, de acuerdo al versículo 10, si podemos ver el versículo 10, el número de la misma era de 5,000, dice Mateo. Entonces Jesús, el verso 10, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Así que alguien presumió por ahí que pudieron llegar a ser 15,000 más o menos. Amén. Así que los discípulos no conocían a nadie allí y tampoco sabían de algún lugar que les supliera alimentos a ellos. Era una situación, dígalo usted, imposible alimentar a 15,000 personas. Alguien dijo, Señor, las aldeas se están cerrando, ya no hay dónde comprar. Y Jesús preguntó a Felipe, ¿de dónde vamos a sacar, Felipe, para alimentar a tan grande multitud? Mira, no le preguntó a Judas, porque Judas era el tesorero. Quizás Felipe no era el más listo de los discípulos. Amén. Pero le preguntó a Felipe. No sé por qué no le habrá preguntado a Judas, pero tengo una teoría. Obviamente que Felipe no era el más listo era Judas. ¿No? Era el más vivo, como diríamos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque era el tesorero. Y porque Juan dice en uno de sus escritos, dice, y Judas sustraía de las ofrendas. O sea que se estaba robando las ofrendas. Dice, y yo lo vi, yo lo veía. Por eso digo que no le preguntó al más vivo el Señor, sino que le preguntó a Felipe, que no era el tesorero. Amén. Y creo que Judas era el más pillo. Amén. Ahora, era una situación imposible. Pero Jesús lo quiso así. Sencillamente Él lo quiso así. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos eran como usted y como yo. Eran como nosotros. Amén. ¿Qué podemos hacer ahora nosotros? Porque somos como los discípulos, ¿no? Si eran gente normal, hermanos.
También lo vemos así, ¿o no? Nos complicamos para hacer el almuerzo un día para 3. Y había una multitud de casi 15.000 personas. Amén. Lo vemos así, igual que ellos. Pero Jesús lo vio como la oportunidad perfecta para un milagro, escúcheme bien, de primera clase. Le decía a una hermana recién, mira, no hay victoria si no hay guerra. Y si queremos ver un milagro, tiene que haber un imposible, ¿o no? Claro, si no hay imposible, no hay milagros. Si no hay enfermedad, no hay salud. Porque para que el Señor haga un milagro de sanidad tiene que haber algún enfermo, ¿o no? Para que el Señor haga un milagro en una economía tiene que haber una economía quebrada, ¿o no? Claro. Y para que Dios haga un milagro de esta magnitud tenía que suceder lo que tenía que suceder. Así que era un milagro de primera clase. Él les había explicado que Él era el Hijo de Dios, el Dios encarnado, a sus discípulos. Ellos habían aprendido la teoría antes. Cuando el Señor le dijo, vamos allá, los 5 capítulos anteriores le había enseñado todo acerca de la fe en la teoría. Pero ahora tenía que llevarlos a la realidad, a la práctica. Amén. Se lo había explicado todo. Era el momento para que la teoría fuera reemplazada por la realidad. Levante su mano derecha al cielo, por favor, y dígalo de lo más profundo de su espíritu. Yo necesito entrar ahora, Señor, a la realidad de tus milagros, de lo imposible. He aprendido mucho y he escuchado mucho que eres hacedor de milagros, Dios de lo imposible, pero ahora yo declaro que paso de la teoría a la realidad. En este tiempo voy a pasar de la teoría a la realidad. Amén. Por eso les dio la prueba. Mira, el primero que tomó el examen fue Felipe, ¿sí? Se menciona su nombre en el verso 5. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿de dónde podremos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Amén. Ahora, Felipe no era el encargado de suplir, era, hablando en serio, era Judas, el tesorero. Amén. Pero él no le preguntó a Judas, le preguntó a Felipe. Ahora, antes de contestar la pregunta, el versículo próximo dice que lo estaba poniendo a prueba. Porque Jesús ya sabía lo que había de hacer. El verso 6, me parece. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Amén. Jesús sabía lo que había de hacer. Y déjame decirte, él siempre sabe lo que va a hacer. No le da gracias al Señor por eso. Él siempre sabe. El proceso de aprendizaje, escúcheme bien, es para nuestro beneficio. El proceso. Él sabe cómo saldremos de la situación. Amén. ¿Cuántos están metidos en algún lío, en algo imposible? ¿Cuántos están metidos en algún imposible? Que necesitan un imposible. Ya, Dios sabe cómo va a salir, hermana Carmen, hermana Erika. Dios sabe cómo va a salir. Amén. Pero tú y yo no lo sabemos. Pero Él pregunta para probarnos. Pero Él ya sabe lo que va a hacer. Amén. Él ya sabe. Amén. Él siempre sabe. Amén. Él sabe cómo saldremos de la situación, pero no nos pone en una máquina de tiempo para que lleguemos rápidamente a la solución. Él nos pasa por el molino a través de la experiencia. Nunca más se nos olvide. Recuerde, Él quiere que perseveremos a través de la presión, confiando en Él durante las situaciones imposibles.
nuestra fe tiene que ser probada. Amén. Y entonces le dice a Felipe: ¿dónde encontraremos pan para alimentarlos? Y mientras todo esto pasaba, Andrés, el hermano de Simón Pedro, dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero fíjate, mire, presta atención en esto, ¿sí? Porque ahí el hombre se está jactando ahí. Escucho bien de acá, yo todavía tengo buen oído. Mientras Jesús conversaba con Felipe, Andrés se metió en la multitud y encontró a un muchachito, ¿verdad?, que tenía su lonchera con 5 panes y 2 peces, y lo puso en las manos del Señor. Pero cuando los puso, también exclamó y dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿de qué serviría para tanta multitud? Amén. Probablemente Andrés se había mezclado entre la multitud buscando quien trajera algo así, y se acercó al Señor y le dijo: aquí hay 5 panes y 2 peces. Pero él no se quedó ahí. Continuó diciendo: pero ¿de qué sirven ante esta multitud tan grande? Mira, qué lástima que no se quedó en lo anterior, porque él podía haber dicho: Señor, aquí está, hay 5 panes y tú vas a hacer un milagro. Pero actuó igual que nosotros. Pero el Señor es muy poco para tanta multitud. Amén. No sé si me explico bien. ¿Ah? Él habría ofrecido una información que nadie le había pedido. Fue como poner la bolsa con el esfuerzo en el suelo y salir caminando desalentado. Aquí hay 5 panes y 2 peces, Señor, pero no sirve tampoco, porque son muchos. Amén. Y el Señor tampoco contestó. Ahora, déjeme decirle, aplicar esto y decirle que a todos los Andrés o Andreses que aunque diligentes y trabajadores, son derribados cuando las cosas se ponen en nuestra contra. Porque fíjate, Andrés se metió en la multitud y se muestra como así, ¿verdad? Busqué a ver qué solución hay. Encontró y lo llevó a las manos del Señor, pero le dijo: no sirve tampoco. Amén. Entonces ocurrió el milagro. Yo sé que usted está recordando la historia, ¿verdad? Fue tan simple como son los milagros, simples, sin muchos rodeos y de una forma sencilla, como siempre el Señor hace las cosas. Amén. Jesús dijo a sus discípulos: díganle a todos que se sienten. Como ve, los 12 tomaron parte del milagro, todos, porque ese milagro sería de mayor beneficio no para la multitud, y esto creo que es sumamente importante, no para la multitud, sino para los 12. Cuando el Señor te lleva a provocar un milagro o hace un milagro, no es tan importante para los otros, es beneficioso para nosotros, para mí. Amén. Él podía alimentar a miles en cualquier momento del día, pero Él quiso usar a sus 12 discípulos como sus siervos. La gente se recostó como se les dijo, ¿verdad? Eso está en Juan 6:11. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron, dice esta traducción. La Reina Valera dice: recogieron pues y llenaron 12 setas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. ¿El verso 13 ese? No, el 11, Bechita, por favor. El 11.
Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, ¿qué dice? ¿Usted se puede imaginar eso? Jesús tomó los panes y los bendijo, los partió y se los pasó a los discípulos. Luego hizo lo mismo con los peces y los discípulos le dieron a la multitud. 15.000 más o menos. ¿Y cuánto comieron? ¿Cuánto querían? Y todos comieron cuánto quisieron. Otra traducción dice, y comieron y se saciaron. ¿Con cuánto? Con 5 panes y 2 peces. No me quiero equivocar, estoy bien. Es tremendo, ¿verdad? Mira, Jesús tomó esos panes y los pescados en sus manos y realizó lo imposible. Y mientras la multitud estaba recostada sobre la hierba de aquella montaña, los discípulos se mantuvieron ocupados repartiendo la comida a las miles de personas. Entonces, podemos imaginarnos aquellos que quizás no habían comido en todo el día, pero cuando llegó ese momento comieron hasta que comieron todo lo que quisieron. Amén. No era una cuestión de, oye, hay poquito, son solo 5 panes y 2 peces, así que cómanse un pedacito nomás. No, comieron y se saciaron. Y el verso que puso Bechita, que nos adelantamos un poco, dice que sobraron 12 cestas llenas. El verso 13, ¿cierto? Una cesta para cada uno, ¿verdad? Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. O sea que comieron hasta que se saciaron, comieron todo lo que quisieron y más encima sobró. Amén. Levante su mano y diga, así será mi milagro, Señor. Va a sobrar. Amén. Y me voy a saciar. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a hacer lo que nunca hiciste, lo que no pudiste hacer en todo este tiempo, lo vas a hacer de sobra. Va a haber de sobra. Que alguien agarre esta palabra, va a haber de sobra. Va a haber de sobra, en abundancia, lo que necesitas. En abundancia. Aleluya. Dos cestas sobraron más encima. Así se ve el verso 12. Una vez que quedaron satisfechos. Mira, escúchame, solo el Señor puede hacer algo así. ¿Me escuchó? Solo el Señor puede hacer algo así. Yo siento que hay alguien acá que le está creyendo al Señor así, pero y que está diciendo, Señor, yo sé, solo tú. ¿Sabes por qué digo esto? Solo el Señor puede hacer algo así, porque ni un médico, ni nadie hará lo que tú necesitas. Nadie lo hará. Solo el Señor puede hacer algo así. Y no solamente lo hace, sino que realiza lo imposible y más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Él lo hará. Él les dio hasta que se saciaron y realizó su obra especial y grandiosa. Un milagro tremendo. Así que la lección es la siguiente. Cuando nos enfrentamos a una imposibilidad, dejémosla en las manos del especialista. Aleluya. Cuando usted se vea frente a un imposible, deje ese imposible en las manos del especialista. Siempre tengo muy latente, cada vez que converso con mi hijo o ella se ve enfrentada a una situación o me cuenta sus logros, es como un flechazo que viene a mi mente cuando tenía menos de un año y cayó al hospital con adenovirus, y que de paso ese año murieron no sé cuántos niños murieron de adenovirus ese año.
Y ella llegó a la clínica mal. Llegó de un 100% de oxigenación, 90, 80, 70, 60, y los médicos decían: no podemos hacer nada, vamos a intentar esto, vamos a intentarlo, y no pasaba nada. Y ella estaba con sus labios morados, pálida, morado, y el médico dijo: no sabemos qué hacer. Siempre me recuerdo que la tomé en mi brazo. Por eso cada vez que presentamos un niño aquí, te digo, es muy distinto a ofrecerle a tu hijo al Señor cuando está sanito y decir: Señor, aquí te lo traigo, Señor, para consagrarlo a ti, a cuando tu hijo se está muriendo. Y la tomé en mi brazo y le dije: Señor, aquí está mi hija, te la ofrezco, es tuya. Si tú la quieres tomar, es tuya, pero yo te voy a alabar igual. Aquí está. Amén. Y Dios hizo un milagro. Nos sacó de un imposible. Porque los médicos todo el tiempo dijeron: no va a crecer, no va a caminar, no va a estar postrada en una cama. Y cada vez que la miro el milagro de Dios. Miro lo imposible, mi imposible, que Dios lo ha hecho posible y lo sigue haciendo posible. Y cuando la veo que arrasa con todo y que nada se le queda, y sacó su licencia A4, A2, no sé cuál, y manejando un bus chiquitito, y digo: Señor, si partió siendo un milagro. Amén. ¿Cuánto van a dejar en manos del especialista el imposible? Y el Señor, yo pongo en tus manos hoy mi imposible. Esa es la lección. Amén. Rechace cualquier duda. Amén. Rechace cualquier duda. Niéguese a solucionarlo usted mismo, porque no podrá. Amén. Rechace la preocupación. Amén. Ni preocupe a otros. Vaya en contra de todo, declarando que Dios es Dios de lo imposible. Nosotros necesitamos confiar plenamente para poder perseverar cuando estamos en medio de las prisiones de la imposibilidad. Todos nos enfrentamos con una serie de oportunidades inmensas, brillantes, disfrazadas. Escúchame bien, disfrazadas por las situaciones imposibles. Porque es una posibilidad que el Señor nos da. Así que cuando hay un imposible en tu vida, diga como decía un amigo mío: candidato número 1 para un milagro. No sé cuántos son candidatos número 1 para un milagro acá. Diga: Señor, yo, no, dígale al del lado: no, tú no, yo. Dígale: yo soy el candidato, yo. Aleluya. Póngase en pie, por favor. ¿Tiene algún río que cruzar? ¿Alguna montaña que escalar? El otro día veía cómo, gracias a la tecnología, un andinista llegó al monte Everest y llevaba un dron. Y de ahí echó a andar su dron y se grabó, y grabó todos los picos de las montañas, ¿verdad? Pero decían: claro, nosotros ahora podemos ver cómo son las cumbres ahí, ¿verdad? En el Everest, que está a 8.000 y tantos metros de altura, el monte más alto del mundo. Pero decía la periodista: pero nosotros lo estamos viendo ahora por el dron de este hombre, pero hay muchos que jamás van a poder llegar allá, porque es imposible quizás para nosotros. Dios. Amén. Gracias, Señor, porque nos amas tanto. ¿Tiene alguna montaña que escalar? Algo posible. Gracias, Señor, porque cuando el mundo dice déjeme darle un consejo: que no debemos y no podemos estar quite cerca sus de ti, manos de esa tu amor situación. nos atrae. Y no solo levante sus para manos al cielo, por favor, y que dígale: te Señor, yo hoy conocemos, quito sino para disfrutar mis manos de la este imposible. plenitud de tu santidad.
Y declaro que tú pones Gracias, tus manos Señor, ahora. por tu presencia y por ser el Dios que va más allá de lo que Y nuestras mi fe, dígaselo, y mi fe es puedan absoluta. planificar. Gracias, Señor. Thank you, Que Jesus. tú traerás la solución y que tú tienes el control de todo en este imposible. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.